empezar. Es muy importante estudiar el tema de los motores brushless como les había comentado. En este caso nosotros vamos a utilizar motores brushless para lo que es el control del quadcopter. ¿Cuáles son las características importantes de este motor? Que este motor son bastante potentes y aparte que nos pueden proveer lo que es bastante fuerza y bastante velocidad para empujar el aire y poder elevar nuestro quadcopter. Pero es muy importante estudiar el funcionamiento de este motor. Es bastante ingenioso cómo ha sido diseñado este motor. Tiene múltiples formas de control, varias formas de poder controlarse. Se utiliza, por ejemplo, en quadcopter, se utiliza en el gimbal, como les había comentado, de los motores. Se utiliza, por ejemplo, el gimbal de los motores de los Phantom. Han visto que la cámara se estabiliza y se mueve en función al ángulo de inclinación del dron y siempre está apuntando en un horizonte. Está bien recto, si se dan cuenta. ¿Y cómo lo realiza ese control? A través de motores brushless, pero con otro tipo de control. La diferencia que del que vamos a utilizar es orientado al campo, se llama ese tipo de control, y hace que el motor se mueva bastante lento y bastante fuerte, bastante preciso. Entonces estos motores son muy buenos, son bastante utilizados en la parte de robótica por sus diferentes tipos de control, ¿no? Pero así como es bien usado, también es un poco complicado es complicado de poder comprender su funcionamiento. Entonces nosotros vamos a estudiar ese funcionamiento y aquí tenemos una imagen donde nos ilustra cómo es internamente el motor, ¿no? Ahí tenemos una imagen del motor, una vista de esquemática donde cuenta con bobinas, un embobinado y también tiene lo que es un estator, ¿no? Y tiene imanes y es muy similar al funcionamiento de un motor de corriente alterna trifásico. Y como pueden observar ahí, lo vamos a utilizar con un ESC, ¿no? No nos olvidemos nunca qué significa ESC, es Electronic Speed Controller, controlador electrónico de velocidad, no se les olviden eso. Y eso ya lo hemos comprado, pero tenemos que saber qué tiene internamente el ESC, ¿no? Y bueno, estudiando un poco su concepto, digamos, los motores DC o motores brushless, conocidos como BLDC también, es un motor eléctrico alimentado por corriente continua y genera su movimiento sin escobillas, como en los motores DC convencionales, ¿no? Los motores sin escobillas son más populares hoy en día que los motores de corriente continua con escobillas convencionales, porque tienen una mejor eficiencia. Y son bastante potentes. Van a ver que la fuerza que tiene de empuje es muy buena. Pueden ofrecer un control preciso del par y de velocidad de rotación, y ofrece alta durabilidad y bajo ruido eléctrico gracias a la falta de escobillas, ¿no? Saben que los motores con escobillas tienen bastante pérdida, bastante consumo, porque estaríamos casi cortocircuitando con las escobillas el motor y el rotor, si se dan cuenta, y al cortocircuitar estamos energizando la bobina y generamos fricción. Tiene múltiples desventajas. En cambio en este modelo de motor no hay escobillas, es electrónicamente que se hace toda la conmutación, ¿no? Tipos de motores, ¿no? Como les había comentado, existen motores DC, es lo que estamos estudiando. Ya estudiamos lo que son los motores Brusset, si se dan cuenta, que es de dos cables, los motores Brusset, los que son con escobillas, y también están los motores brushless, que son los motores DC sin escobillas, no se les olvide ese. Y están los motores paso a paso, que son los motores paso a paso que están utilizados en lo que son máquinas CNC en su mayoría, ¿no? ¿Qué significa CNC? Control numérico computarizado, ¿ya? Eso no se van a olvidar. Entonces existen esos tipos de motores, y también existen motores de corriente alterna o AC motor, de motor de inducción, y motores síncronos, ¿no? Están los motores monofásicos, trifásicos, ¿no? Pero eso nosotros vamos a estudiarlo después. Lo primero que tenemos que estudiar son los motores DC de corriente continua, los motores brushless, que es lo que vamos a utilizar en el quadcopter, ¿no? Los motores BLDC o brushless se utilizan en aplicaciones donde se requiere eficiencia y longevidad, como lavadoras, aires acondicionados y otros productos electrónicos de consumo. También se utilizan en unidades de discos duros giratorias. Han debido ver en los discos duros mecánicos, tiene un motor brushless pequeñito y tiene que ir a bastante velocidad de revoluciones para poder hacer la lectura de los datos, si se dan cuenta. Estoy seguro que algunos de ustedes han debido ver un motor de disco duro desarmado, por ejemplo. Tiene un motor brushless ahí, ¿ya? También
se utiliza en modelos GRC como coches o aviones GRC. En este caso, nosotros lo vamos a utilizar para nuestro cuadcóptero, el motor brushless, ¿no? ¿Cómo funciona el motor de corriente continua sin escobillas? Un motor de corriente continua sin escobillas consta de dos partes principales. Esto es muy importante, es un estator y un rotor, ¿no? En esta ilustración, el motor es un imán permanente con dos polos, mientras que el estator consta de bobinas dispuestas, como se muestra en la siguiente imagen, ¿no? Y aquí hay una imagen donde estamos mostrando lo que es un motor brushless, donde tiene el embobinado, si se dan cuenta. Cuando vimos nuestro modelo tridimensional, si se dan cuenta, al seleccionar el motor brushless detallado, se veía las bobinas y internamente se ve lo que es los imanes, ¿no? Los imanes permanentes, que son en este caso imanes de neodimio, porque son bastante potentes los imanes de neodimio. Son bastante imanes muy fuertes que nos realizan el movimiento. Entonces lo que se mueve, si se dan cuenta, es el exterior de los imanes, pero donde se hace la conmutación es en la parte interior donde están las bobinas, ¿no? Pues así funciona. Todos sabemos que si aplicamos corriente a través de una bobina generamos un campo magnético, ¿no? Es como un campo electromagnético. Y si se dan cuenta, y las líneas del campo magnético a los polos dependen de la dirección de la corriente. Entonces, si se acuerdan que hicimos ¿recuerdan la ley de la mano derecha? Es lo mismo, ¿no? Entonces el flujo de corriente va en ese sentido, y si se dan cuenta va de norte a sur para lo que es el electromagnetismo. Es por eso que las bobinas, si se dan cuenta, de un relé o de un contactor, cuando lo conectan con corriente alterna, mantiene su fuerza en un sentido, ¿no? O sea, no importa si invertimos nosotros la polaridad, igual la fuerza electromagnética que genera esa bobina va a ser en un sentido, ¿no? Así aplicamos la corriente adecuada, la bobina genera un campo magnético que atraerá el imán permanente al rotor. Ahora, si activamos cada bobina una tras otra, el rotor seguirá girando debido a la interacción de la fuerza entre el permanente y el electroimán. Entonces quiere decir que nosotros, si creamos una secuencia de energizar cada bobina, estamos creando un movimiento, si se dan cuenta, un movimiento electromotriz, lo que hace que el motor gire en un sentido. Y si yo invierto esa secuencia y hago que gire en sentido inverso a la secuencia, yo hago que el motor gire en otro sentido. Entonces yo lo puedo hacer eso ya a través de con un puente H, o en este caso lo podemos hacer, lo vamos a estudiar cómo lo hace por MOSFET. Pero en este caso no tenemos que nosotros invertir giro, porque el motor va a empujar solo en un sentido el aire, ¿no? Pero sí tenemos que controlar velocidad, eso sí, es importante controlar velocidad. Luego, para aumentar la eficiencia del motor, podemos enrolar dos bobinas opuestas con una sola bobina, de manera que genere polos opuestos a los motores y así obtener doble de fuerza de tracción. Miren, entonces, como está internamente, tienen tres cables, si se dan cuenta del motor, lo han visto, tienen tres cables que se conecta al ESC, y del ESC ya se conecta a alimentación y se conecta a la señal, ¿no? Entonces, si yo genero y yo conecto estas dos bobinas, si se dan cuenta, conecto estas dos bobinas, yo genero una doble fuerza y hago que el motor gire más fuerte todavía. Entonces yo tengo que realizar esa secuencia. Con esta configuración podemos generar los 6 polos del estator con tan solo 3 bobinas o fases. Podemos aumentar aún más la eficiencia energizando dos bobinas al mismo tiempo. De esta forma, una bobina atraerá a la otra y repelerá el rotor, ¿no? ¿Y vieron? Aquí estamos haciendo esa secuencia, estamos energizando dos y podemos realizar el control del motor, ¿no? Para que el rotor realice un ciclo completo de 360 grados se necesita 6 polos o intervalos, ¿no? Y aquí tenemos esta imagen donde estamos utilizando esos 3 cables y estamos energizando la bobina para poder generar esa secuencia. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente a controlar un motor DC, ¿no? Un DC de tipo Brusset, porque solo con 2 cables, ¿no? En este caso tenemos 3 cables y tenemos que crear una secuencia de inversión de giro y de conmutación de inversión de polaridad, ¿no? ¿Y de dónde saqué toda esta información? Van a visitar, les voy a pasar esta página de este blog donde lo saqué, que es bastante interesante. Se llama How to Mechatronics, hace proyectos bien interesantes, y lo que me gusta mucho es que todas sus ilustraciones, toda su documentación está bien explicado, y aparte cuenta con un video más que les voy a compartir el video para que lo puedan ver.
y así entender el funcionamiento de los motores brushless, ¿no? Y de otros tipos de motores igual explica muy bien, ¿no? Con esta configuración en realidad tenemos una conexión en estrella de las fases del motor, donde el punto neutro está conectado internamente y los otros tres externos de la fase salen del motor, y es por eso que el motor sin escotilla tiene tres cables que salen de él, ¿no? Por eso tenemos tres cables, y ahí están los tres cables de las tres bobinas, ¿no? Pueden observar A, B, C, ¿no? Y como se acuerdan, hicimos la conmutación, y esta conmutación tenemos que hacer para poder generar esa secuencia. Y aquí está con un pequeño esquema con llaves donde cómo tenemos que realizar nosotros esa conmutación. En este caso, si se dan cuenta, eso lo va a hacer el ESC, ¿no? Porque el ESC hace toda esta electrónica. No es que ya lo compramos, el ESC hace todo esto, esa conmutación. Nos estamos ahorrando de diseñar este circuito. Lo podíamos haber diseñado porque, si se dan cuenta, aquí en vez de utilizar estos switches podemos utilizar transistores o podemos utilizar MOSFET para poder, en este caso MOSFET porque es bastante la corriente que necesitamos para poder energizar el motor, ¿no? ¿Cómo funciona un controlador electrónico de velocidad? ¿Ya? No se olviden eso. Es un controlador electrónico de velocidad, controla el movimiento o la velocidad del motor sin escobillas activando los MOSFET apropiados para crear el campo magnético giratorio para que el motor gire. Cuanto mayor sea la frecuencia o más rápido pase el ESC por los 6 intervalos, mayor será la velocidad del motor, ¿no? Y para eso igual hace una secuencia, hace una pequeña imagen donde muestro, este es el ESC, ¿no? El controlador electrónico de velocidad. Miren, utiliza un microcontrolador, tiene un microcontrolador internamente, tiene ya el ESC. Quiere decir que tiene un pequeño chip que realiza todo este procedimiento, y tiene un FET driver que es el que se encarga de poder controlar los MOSFET, porque los MOSFET tienen su sistema de control igual importante. Al ser un MOSFET un dispositivo electrónico que internamente cuenta con un capacitor, este capacitor ustedes saben que se carga y se descarga muy rápidamente, pero la descarga al mantener una carga eléctrica interna hace que la carga se descargue un poquito lento, si se dan cuenta, ¿no? Se descarga lento el capacitor y eso hace que sea un poquito lento. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es que se descargue más rápido el capacitor y que se haga la conmutación más rápido, y para evitar que el MOSFET entre en la zona óhmica. La zona óhmica es la zona resistiva donde el MOSFET tiende a calentar mucho, y nosotros tenemos que evitar que entre a esa zona, y eso lo hace con el FET driver, ¿no? FET driver circuit, que hace que conmute, o por PWM que conmute esa secuencia, y hace que esa secuencia esté menos tiempo en la zona óhmica, y así el MOSFET no se va a quemar, ¿no? Y control de rotación también, esto lo hace por un circuito conocido como EMF, que hace que detecta las bobinas energizadas, y al detectar las bobinas energizadas por código van a ver cómo hace la secuencia, ¿ya? Y luego utiliza el BC, ¿no? Que y internamente tenemos solo un cable ahora. Un cable necesitamos para poder controlar la velocidad, con un solo cable, pero porque el ESC hace toda esta electrónica, ¿no? Entonces ya vamos a estudiar ahí, y aquí vamos a hacer una pequeña práctica con la placa Arduino. ¿Tienen su placa Arduino? Sí. Ya. Van a traer su placa Arduino. ¿Cada uno? Sí, cada uno sí tiene. Como tenemos 4 motores, nos podemos prestar, ¿no? Nos podemos prestar, y cada uno trae su placa Arduino. Va a traer su placa Arduino, un potenciómetro. Tenemos los ESC, aquí están, miren, qué fácil nos resume tanto como este módulo ya está creado, y esta electrónica ya la hace tranquilamente solita el módulo. Y miren, solo con un solo cablecito que viene al ESC vamos a poder controlar nosotros la velocidad de este motor. Y claro, una batería, pero en este caso podemos utilizar una fuente DC, ¿no? O como vamos a hacer una práctica, vamos a utilizar una fuente DC. Entonces este es el esquema electrónico que vamos a hacer, donde si se dan cuenta las conexiones son fáciles, ¿no? Aquí tenemos el motor brushless, tenemos los 3 cables, las 3 bobinas A, B, C, y tenemos el ESC que internamente hace toda la magia, si se dan cuenta. Y aquí tenemos los cables de alimentación para el ESC, y aquí tenemos los cables de control, ¿no? Aquí con 5 voltios energizamos los cables de control,
Y aquí con un solo pin del microcontrolador, con un solo pin podemos controlar velocidad, ¿no? Entonces ahí vamos a quedar. Y aquí les voy a mostrar, viendo un poco más sobre el tema de cómo vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Aquí yo saqué toda esta información de aquí, de esta página, como les había mostrado. Mira, es de aquí How to Mechatronic, que hay dos ejemplos, dos blogs, donde está en inglés, pero lo pueden traducir, ¿no? Está en inglés la descripción y lo pueden traducir. Y aquí está bien explicado, eso es lo que me agrada mucho, que está bien explicado, donde muestra cómo funciona aquí un motor brushless, pero con Arduino, ¿no? Y aquí está toda la explicación de cómo funciona un motor brushless. Y quiero que por favor esto lo lean y yo se los voy a compartir en el grupo este blog, ¿no? Entonces vamos a hacer esta práctica, vamos a ver cómo funcionan los motores brushless, tenemos que estudiar. Y aquí hay una pequeña descripción general de, miren, 30 amperes, 30 amperes este ESC. Y aquí tenemos un pequeño código que esto no se les va a olvidar, por favor. Sí o sí necesitamos lo que es controlar PWM, ¿no? Modulación por ancho de pulso, no se les olvide nunca qué significa PWM. Y aquí yo puedo controlar las revoluciones de un motor brushless. En este caso aquí puedo hacerlo con un motor, de un servomotor y un motor brushless, ¿no? Y aquí tenemos, miren, un pequeño diagrama de conexiones. Y aquí tenemos el código, ¿no? Vamos a hacer esta práctica donde a través de un potenciómetro vamos a controlar la velocidad de un motor, ¿no? Entonces voy a copiar este código, y voy a compilar y voy a hacer el circuito. Ustedes lo tienen que hacer en Proteus igual, ¿ya? Tienen que tener instalado sí o sí Proteus para hacer esta práctica, ¿ya? Van a ver qué sencillo es poder controlar un motor brushless. Voy a abrir aquí Arduino. Se lo pueden descargar de los instaladores que le pasé del link, pueden descargárselo de ahí Arduino, ¿ya? Está con todas las librerías igual. Entonces aquí el circuito es bien sencillo, igual el Proteus que les voy a compartir está con todas las librerías igual, ¿ya? Entonces voy a cerrar esto. Y aquí vamos a empezar haciendo lo que es el esquema electrónico de la práctica que vamos a hacer de motor brushless. Imagínense controlar en simultáneo 4 motores brushless que necesitamos. Vamos a empezar con uno primero, estudiando cómo funciona internamente, y ya de ahí vamos a utilizar lo que es un firmware, ¿ya? Después de esto van a ver que esto lo hacemos de forma inicial, hacemos con la biblioteca, pero después vamos a utilizar lo que es el MultiWii, ¿ya? Este MultiWii es un firmware que está diseñado para aviones, para controlar drones, bicópter, tricópter, un montón de drones de ala fija o aviones no tripulados de ala fija. Y es un firmware open source que ya está liberado y es bastante completo, ¿no? Y nos va a ayudar mucho a nosotros poder controlar, y ya cuenta con varias placas, conectar sensores. Entonces vamos a utilizar el MultiWii, pero primero lo que tenemos que hacer es estudiar desde la parte inicial lo que son los motores. Entonces lo que voy a hacer primero, voy a hacer el esquema electrónico, donde voy a necesitar un Arduino. En este caso yo voy a utilizar el Simulino 1, que está instalado igual en el Proteus, o lo tienen que instalar del Proteus que lo tienen que descargar. Y tenemos aquí, lo único que tenemos que hacer es conectar un potenciómetro, un port HG, conectamos un potenciómetro y vamos a ver la salida PWM para poder controlar un motor, ¿no? Y en este caso, como vamos a necesitar eso, voy a conectar esto aquí, a ver, esto conecto aquí, conecto alimentación y conecto lo que es GND. Y aquí voy a ponerle un osciloscopio porque tenemos que ver esa señal, ¿no? La señal es lo que nos importa, lo que va a ir al ESC, ¿no? Aquí voy a poner un osciloscopio para ver la señal, y luego vamos a hacer una práctica donde vamos a armar el circuito para que podamos ver ya con un motor brushless, ¿no?
Entonces ya está el circuito, voy a copiar este código y voy a compilar, van a ver de que es bien fácil. Aquí copio el código, copio este código, miren, no estoy programando nada, simplemente estoy utilizando un ejemplo. Y aquí les hago una pequeña descripción de cómo es el código, ¿no? Miren, utiliza una librería que es la librería de Servo para tener lo que es la salida PWM, ¿no? Y ahora les voy a mostrar cómo hace el control. Utiliza el servo, hace una lectura del potenciómetro en una variable tipo in. Aquí declara el servo y configura su máxima configuración, que va de 1000 a 2000 microsegundos. Y luego también hace lo que es en el void loop. Aquí en el void loop, aquí hace simplemente un código, se resume en tres partes, ¿no? En lo que es la parte de declaración de variables, o la parte de donde se incluyen las librerías y donde se configuran las variables, la parte de configuración donde se configura el funcionamiento de los pines, ya sea como entrada o como salida, y el bucle infinito o el void loop, donde toda la secuencia se repite de forma indefinida, ¿no? De forma infinita se repite hasta que se le quita la energía al microcontrolador. Y aquí hago un análogo write, donde leo hago una lectura analógica del pin A0 del microcontrolador, y aquí hago un mapeo de esta señal. Al ser de 10 bits la lectura analógica del microcontrolador, por eso va de 0 a 1023, y eso lo estoy mapeando para que vaya de 0 a 180, que es la señal del microcontrolador, la señal PWM que tiene que salir para poder controlar, ¿no? Entonces es bien fácil. Ahora lo que hago es guardar esto, voy a guardarlo en nuestra carpeta. Vamos a guardarlo aquí aquí lo vamos a guardar en nuestra carpeta, y aquí le vamos a poner lo que es motor brushless DC, ¿no? Vamos a ver, aquí lo guardamos, y aquí vamos a guardar motor BLDC. Aquí guardamos la simulación, y lo mismo vamos a guardar esto y vamos a compilar, ¿no? Voy a guardar el código, vamos a guardar el código donde dice, aquí lo vamos a guardar con este mismo nombre, ¿no? Lo guardamos el código ahí mismo, el archivo, el motor brushless, guardamos aquí motor BLDC. Ya, una vez ya lo tenemos guardado, lo que tenemos que hacer es ir a compilar o exportar binarios compilados. Le van a dar aquí para que una vez ya exporte binarios compilados me genere el punto X, ¿no? El IDE de Arduino, y ese punto X yo lo pueda cargar aquí al microcontrolador. Entonces aquí esperamos un momento hasta que compile. Ya tenemos las conexiones, y mientras está compilando, quiero que lo repasen este blog. Se los voy a pasar el link, donde a través de RPM de la señal de 50 Hz podemos controlar lo que es la velocidad de un motor brushless, ¿no? Aquí muestra cómo poder controlar un servo, aquí muestra cómo controlar un motor brushless, que va desde 1, ¿vieron? Desde 1 milisegundo a 2 milisegundos. Este rango me permite controlar la velocidad del motor. Quiere decir que de 1 milisegundo en estado alto a una frecuencia de 50 Hz a 2 milisegundos tengo ese rango para poder controlar. Yo puedo aumentar, reducir la velocidad, ¿no? Ahí esperamos un rato que compile, y luego de eso vamos a estudiar lo que es la placa controladora. Tenemos que diseñar, y luego vamos a estudiar lo que es el firmware, ¿no? El firmware multi-Wii. Y vieron, aquí hay algunos ejemplos que estaba investigando, donde esta es la ventana, vean, del multi-Wii, donde aquí vamos a poder configurar nosotros nuestro quadcopter. Tenemos ahí la ventana de configuración, tenemos aquí el código bien explicado, que este firmware lo vamos a estudiar todavía.
Así que no se preocupen, todo eso lo vamos a hacer paso a paso, ¿no? Voy a pausar mientras... Una vez ya miren, ya me compiló el código, ya está compilado. Nos vamos aquí a Proteus y aquí lo programamos el microcontrolador, ¿no? Aquí le damos ahí donde dice Program File y automáticamente ya está aquí en esta carpeta, y aquí están los dos archivos, ¿no? Que me genera el IDE de Arduino. El .exe estándar y el .exe con bootloader, ¿no? Lo vamos a cargar con bootloader, que es el que viene en la placa Arduino ya instalado, y le damos play aquí a la simulación. Le damos play y miren, automáticamente ya me generó el PWM que yo necesito de 1 milisegundo para poder controlar velocidad. Ahora le voy a aumentar un poquito acá el cuadro para que se pueda visualizar, y voy a poner el cursor, y ahora miren, desde aquí hay 0 segundos, y cuánto está durando el pulso, vean, hasta 1.5 milisegundos, quiere decir que está yendo de 1 a 1.5 el pulso, ¿no? Y seguramente porque la velocidad del motor está en la mitad, ¿vieron? Está en 50% está. Entonces si yo aumento la velocidad con el potenciómetro, este pulso tiene que aumentar, ¿no? Y ahora le voy a dar un poquito más. Le voy a dar, a ver, vamos a ver. ¿Vieron? ¿Vieron? Está aumentando esto le voy a poner en DC. A ver, ahí para que se pueda observar mejor. Y ahora van a ver, si yo aumentó el pulso, miren, ahora si yo lo pongo a velocidad mínima, ya fue bajando el pulso. Entonces estoy controlando a través de PWM esta secuencia, mínimas revoluciones por minuto y máximas revoluciones por minuto. Entonces yo le voy a poner al mínimo hasta que se detenga. Ahí está, y está al mínimo de PWM. Primero vamos a ver, y le voy a poner al máximo. ¿Vieron? Entonces yo ya puedo controlar velocidad del motor brushless, ¿no? Esto tenemos que cargarlo al microcontrolador, y el día miércoles tenemos que hacer las pruebas, tiene que controlar velocidad, ¿no? Ya, entonces ahí vamos a quedar. Quiero que lo tengan ya por lo menos armado en simulación, ¿ya?